Celestino Cesario Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de ley para la protección de los mexicanos migrantes y sus familias. En uso de la voz, el senador Cesario Guzmán. Gracias, presidente. Con su permiso. A nombre del Partido de la Revolución Democrática, presento el siguiente proyecto de decreto por el que se expide la Ley para la protección de los mexicanos migrantes y sus familiares. En la frontera con Estados Unidos, la situación económica y social de nuestro país ha motivado que en los últimos 40 años el fenómeno de migración aumente exponencialmente, aproximadamente 33.7 millones de personas de origen mexicano. La mayoría de esa cifra la constituyen personas con un nivel de vulnerabilidad al presentar los mayores índices de pobreza y el menor nivel educativo, así como la situación migratoria e integrar en los que se encuentran, con este caso, cerca de 6 millones de mexicanos. En el caso de los estados del sur como Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, las personas que más migran son de clase baja y media, y en particular un gran porcentaje de personas indígenas con tasa de analfabetismo menor a la primaria. Este patrón se repite en la mayoría del país. Al arribar el presidente Donald Trump, de inmediato tomó medidas para reducir la inmigración indocumentada con una ofensiva centrada en las detenciones y deportaciones masivas. Se han suprimido programas como la acción diferida para los llegados en la infancia. Se insiste en la construcción de un muro entre la frontera de México y Estados Unidos y se apremia para legislar en materia migratoria a fin de controlar y mitigar el ingreso y permanencia de migrantes, circunstancias que ponen en mayor riesgo a nuestros connacionales en el país vecino. Para hacer frente a estas acciones en marcha, la protección consular a mexicanos en el exterior se debe poner como un tema prioritario en la agenda de la política exterior del gobierno mexicano. Estoy cierto que se han emprendido acciones emergentes para contrarrestar esta problemática. Cabe hacer hincapié en que en abril de este año, la Secretaría de Relaciones Exteriores puso en operación el portal de Internet Transparencia Protección, en el cual se presenta información sobre la asignación específica de los 1,070 millones de pesos aprobados por la Cámara de Diputados y por gestiones de este Senado de la República. Estos recursos fueron otorgados de forma extraordinaria a la Cancillería en febrero de 2017 para el programa de atención de mexicanos en Estados Unidos a fin de impulsar las actividades de protección consular a los mexicanos en dicho país. De acuerdo con la información publicada en el portal, se destinaron los recursos extraordinarios a los recursos humanos, el programa de protección a mexicanos, programa de servicios consulares, programas de protección al patrimonio, ventanillas de asesoría financiera y apoyo a inmigrantes a través de las delegaciones. Las actividades previstas en el segundo rubro, dedicado al programa de protección a mexicanos, se encuentran destinadas al fortalecimiento del Centro de Información y Asistencia a Mexicanos y de los centros de defensoría, el reforzamiento de la representación y orientación legal de las personas mexicanas en Estados Unidos y al programa de asesoría legal a externos, así como la implementación de campaña de avisos e información a los migrantes. Cabe mencionar que los recursos asignados al rubro del programa de servicios consulares tienen entre sus líneas de acción el fortalecimiento de la implementación de los consulados móviles
y de la plantilla del personal para expedir un mayor número de documentos consulares, centrándose en la emisión de pasaportes, matrículas consulares y registros de nacimiento. Con ello se prevé acercar los servicios de la red consular a lugares alejados y con un alto número de connacionales. No obstante, las acciones realizadas es importante fortalecer y dotarlas de certeza jurídica, plasmándolas en un ordenamiento legal. El fundamento básico en esta materia es la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 45-158 del 18 de diciembre de 1990. Entre las consideraciones que alude se encuentra la premisa de tutelar los principios consagrados en los instrumentos internacionales fundamentales en materia de derechos humanos. En México se debe alentar la aprobación de un instrumento legal que permita la protección de nuestros connacionales migrantes conforme a estándares internacionales. Así, este proyecto de ley tiene como objetivo establecer el marco legal para que el Estado mexicano promueva, garantice la dignidad y los derechos humanos de los mexicanos en el exterior. Contiene las obligaciones concretas del Estado mexicano, los derechos de los migrantes y sus familias, así como la implementación de mejoras en los programas, acciones, políticas y otras acciones a fin de promover y garantizar los derechos fundamentales. Se propone la creación de una comisión para la protección de mexicanos migrantes y sus familiares, cuya función será coordinar las acciones, programas y demás medidas para garantizar los derechos humanos y la protección de los mexicanos en el exterior. Con esta iniciativa se busca dar certeza a cada una de las acciones y programas que se ejecutan en materia de protección de los mexicanos migrantes, pero además, en esta representación estaremos cumpliendo con los mínimos estándares internacionales en materia de derechos de los migrantes y sus familiares. Esta iniciativa de ley aspira a ser parte de la reforma integral a la protección de migrantes que esta Cámara de Senadores discute actualmente en beneficio de millones de mexicanos y mexicanas que se encuentran fuera del país. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Cesario Guzmán. Túrnese a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos.